Steve Jobs y Steve Wozniak, dos jóvenes visionarios, compartían una pasión por la tecnología y un deseo de marcar la diferencia. Jobs, un líder carismático y ambicioso, poseía una gran comprensión del diseño y el marketing. Wozniak, un ingeniero brillante, tenía un talento incomparable para la electrónica. Juntos, se embarcarían en un viaje que revolucionaría el mundo de la informática personal. Sus caminos se cruzaron a principios de los años 70 en el corazón de Silicon Valley, un semillero de innovación. Jobs, quien había abandonado la universidad, trabajaba para Atari, una empresa pionera en videojuegos. Wozniak, un hacker talentoso, perfeccionaba sus habilidades en Hewlett-Packard. Unidos por sus intereses comunes, formaron un vínculo que daría forma a sus destinos. Al principio eran solo dos amigos jugando con la electrónica, impulsados por una sed de conocimiento y un deseo de crear algo extraordinario. Pocos sabían que su colaboración daría origen a una empresa que se convertiría en sinónimo de innovación y transformaría el panorama tecnológico. La historia de Apple comenzó en el lugar menos esperado, el garaje de la casa de la infancia de Steve Jobs, en el 2066 de Chris Drive en Los Altos, California. Este humilde escenario se convirtió en el crisol de su creatividad, donde sus sueños tomaron forma entre la confusión de herramientas, cables y placas de circuitos. Fue en este garaje donde Jobs y Wozniak, alimentados por sesiones de lluvia de ideas nocturnas e interminables tazas de café, ensamblaron su primera computadora. Era el año 1976, y el mundo estaba en la cúspide de una revolución tecnológica. Con la visión de Jobs y la destreza de ingeniería de Wozniak, nació Apple Computer Company. El garaje se convirtió en un símbolo de sus humildes comienzos, un recordatorio de que incluso las ideas más innovadoras a menudo surgen de entornos modestos. Fue un testimonio de su ingenio y determinación, demostrando que con pasión y trabajo duro, incluso lo imposible se puede lograr. En 1976, la Apple Pioneer surgió del garaje, un testimonio del genio de la ingeniería de Wozniak. Era una computadora básica que constaba de una placa madre con un conjunto limitado de características. A diferencia de otras computadoras de la época, la Apple Pioneer fue diseñada para ser fácil de usar, un concepto que se convertiría en un sello distintivo de los productos Apple. Inicialmente, la Apple Pioneer se vendió como un kit para aficionados y entusiastas de la electrónica. Carecía de carcasa, teclado o monitor, lo que requería que los usuarios ensamblaran y conectaran estos componentes ellos mismos. A pesar de sus limitaciones, la Apple Pioneer fue un logro tecnológico significativo que demostró el potencial de la informática personal. La Apple Pioneer, aunque primitiva para los estándares actuales, representó un cambio radical de las computadoras centrales voluminosas y costosas que dominaban la época. Fue un paso fundamental para hacer que las computadoras fueran accesibles a las personas, encendiendo la imaginación de una generación y sentando las bases para la revolución de las computadoras personales. Aprovechando el éxito de la Apple I, Jobs y Wozniak lanzaron la Apple II en 1977, una máquina que impulsaría a Apple a la vanguardia del floreciente mercado de computadoras personales. La Apple II cambió las reglas del juego, con una interfaz fácil de usar, gráficos en color y un teclado incorporado. La Apple II fue un éxito instantáneo, capturando la imaginación de consumidores y empresas por igual. Su facilidad de uso, asequibilidad y versatilidad la convirtieron en una alternativa atractiva a las computadoras complejas y costosas que ofrecían los competidores. La Apple II se convirtió rápidamente en un símbolo de la revolución de las computadoras personales, encontrando su camino en hogares, escuelas y oficinas de todo el mundo. El éxito de la Apple II estableció a Apple como una fuerza importante en la industria de la tecnología. Trajo la informática personal a las masas, empoderando a las personas y transformando la forma en que las personas interactuaban con la tecnología. El impacto de la Apple II se extendió mucho más allá de sus especificaciones técnicas. Marcó el comienzo de una nueva era de creatividad e innovación, allanando el camino para el mundo digital que conocemos hoy. En 1984, Apple presentó la Macintosh, una computadora revolucionaria que redefiniría la experiencia de la computación personal. Inspirada en la computadora Alto de Xerox,
La Macintosh introdujo al mundo la interfaz gráfica de usuario, o GUI, un cambio radical de las interfaces de línea de comandos de sus predecesoras. La Macintosh, con su interfaz gráfica intuitiva, mouse y diseño icónico, hizo que la computación fuera accesible a un público más amplio. Empoderó a los usuarios con un nivel de control y creatividad sin precedentes, transformando la computadora de una herramienta para especialistas en una herramienta para todos. La Macintosh fue un testimonio del compromiso de Apple con la innovación y la facilidad de uso. Desafió el status quo, demostrando que las computadoras podían ser potentes y fáciles de usar. El legado de la Macintosh continúa hasta el día de hoy, influyendo en el diseño y la funcionalidad de innumerables computadoras y dispositivos móviles. Sección 6. Un tiempo de turbulencia. La salida de Jobs de Apple. A pesar del éxito de la Macintosh, Apple enfrentó desafíos a fines de los años 80. Los conflictos internos y los desacuerdos sobre la dirección de la empresa llevaron a una lucha de poder que culminó con la salida de Steve Jobs de Apple en 1985. La partida de Jobs marcó un período tumultuoso para Apple. La empresa, una vez conocida por su innovación y visión, luchó por mantener su impulso. La ausencia del liderazgo de Jobs y su inquebrantable compromiso con el diseño y la experiencia del usuario se sintió profundamente en toda la organización. La salida de Jobs, si bien fue un revés significativo para Apple, finalmente resultaría ser un catalizador para su crecimiento personal y profesional. Continuaría fundando Next, una empresa de computadoras que jugaría un papel fundamental en su regreso a Apple y el eventual resurgimiento de la empresa. Sección 7. El regreso del hijo pródigo. El regreso triunfal de Jobs. En 1997, después de más de una década de ausencia, Steve Jobs regresó a Apple, una empresa al borde del colapso. Apple, una vez pionera de la revolución de las computadoras personales, había perdido su camino. Sus productos perdían relevancia en un mercado en rápida evolución. El regreso de Jobs fue recibido con una mezcla de entusiasmo y escepticismo. ¿Podría él, después de todos estos años, recuperar la magia que había convertido a Apple en un ícono tecnológico? Jobs, con su carisma característico y su inquebrantable creencia en el potencial de Apple, se embarcó en una misión para revitalizar la empresa que había cofundado. El regreso de Jobs marcó un punto de inflexión para Apple. Hizo cambios rápidos y decisivos, optimizando la línea de productos, reconstruyendo la marca de la empresa y fomentando un enfoque renovado en la innovación. Su regreso marcaría el comienzo de una nueva era de éxito para Apple, consolidando su legado como un líder visionario y uno de los más grandes emprendedores de todos los tiempos. Sección 8. El renacimiento de Apple. Innovación y el ascenso a estrellas tecnológicas. Bajo el liderazgo de Jobs, Apple experimentó un renacimiento, transformándose de un fabricante de computadoras en dificultades a un gigante tecnológico global. La búsqueda incesante de innovación por parte de Jobs condujo a una serie de productos innovadores que cautivaron a los consumidores y redefinieron industrias enteras. El iMac, con su diseño icónico y su enfoque en la conectividad a Internet, marcó el regreso de Apple a la forma. El iPod, un reproductor de música portátil que revolucionó la forma en que la gente escuchaba música, se convirtió en un fenómeno cultural. El iPhone, un teléfono inteligente revolucionario que combinaba un diseño elegante con una funcionalidad potente, transformó la industria de la telefonía móvil. Estos productos icónicos, cada uno un testimonio del compromiso de Apple con el diseño, la innovación y la experiencia del usuario, impulsaron a la empresa a alturas sin precedentes. El resurgimiento de Apple bajo Jobs fue nada menos que notable, consolidando su posición como una de las empresas más valiosas e influyentes del mundo. Sección 9. Un legado de excelencia. El impacto duradero de Apple. El viaje de Apple, desde sus humildes comienzos en un garaje de California hasta su estatus como un titán tecnológico global, es un testimonio del poder de la innovación, la perseverancia y la búsqueda inquebrantable de la excelencia. Steve Jobs y Steve Wozniak, dos jóvenes visionarios que se atrevieron a soñar en grande, cambiaron el mundo con su creatividad y pasión.
el impacto de Apple se extiende mucho más allá de sus productos. Ha moldeado nuestra cultura, influido en nuestros estilos de vida e inspirado a innumerables emprendedores e innovadores. Su legado de excelencia continúa inspirando, empujando los límites de la tecnología y recordándonos que incluso lo imposible está a nuestro alcance. La historia de Apple es un recordatorio de que incluso los sueños más ambiciosos se pueden realizar con pasión, trabajo duro y una creencia inquebrantable en la propia visión. Es una historia que se seguirá contando y volviendo a contar durante generaciones, inspirando a innumerables personas a abrazar su propia creatividad y dejar su huella en el mundo.